¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me reencuentro con mi amigo Dani, con el que ya hablamos en el canal hace un tiempo, para conocer exactamente el estado de salud y el estado físico. Lo vamos a revisar de arriba abajo de este Tesla Model 3 que en apenas 4 años ha hecho 250.000 kilómetros. Una persona que lo usa a diario como coche único y en el que claramente vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, todos los problemas y aquellas cosas mejores que ha tenido durante toda la vida útil del vehículo. Amigo Dani, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Bien, ¿cuánto tiempo? Si conocéis el canal de carwow.es, conocéis a Dani, si lleváis un tiempo, porque en su día hablamos de tu magnífico Golf, sí. Golf eléctrico y los problemas que habías tenido. Y bueno, pues el tiempo ha pasado, oye, tú has ido evolucionando y te hiciste con un Tesla Model 3, por lo que veo. Que ahora recordando, me acuerdo perfectamente de cuando te lo compraste, las conversaciones que teníamos y las dudas y también los comentarios acerca de las cosas que contábamos de Tesla en el canal y un largo etcétera. Sí, efectivamente. Bueno, estamos con Dani precisamente como hemos dicho porque tiene cosas interesantes que contarnos del coche. ¿Con cuántos kilómetros ya? 250.000. 250.000 kilómetros en un Tesla Model 3 con 4 años 4 y poco. años, sí. Y esos son muchos kilómetros. Me contabas que sobre todo el primer año fue una locura. El primer año iba a ritmo de 120.000 al año, sí, el primer año de 120.000, luego bajó un poquito el pistón, pero sí, el primer año fue una locura. O sea que prácticamente el 50% de los kilómetros se los has hecho en 12 meses. Sí. ¿Y casi. eso cómo es? ¿Qué pasa? ¿Que te dedicas a vender por ahí chucherías Yo por España? viajo mucho por trabajo, yo me dedico a la Sí. producción audiovisual también y viajo mucho, la península me la he cruzado entera en todas las direcciones muchas veces. Luego también, yo vivo en Madrid, pero en una zona muy remota y solamente yo creo que te lo conté el otro día, Claro. para ir a recoger a mis hijos al colegio y llevarlos, me hacía casi 600 kilómetros al día, o sea, a la semana, perdona. A mí, digo, joder. Sí, no, al día no, Como no lo llevas a la a la escuela semana. británica a Londres. Eran casi 560 y algo, eran solamente Bien, de ir y bien. volver del colegio. Bien. Entonces le metía mucha caña. Luego Bien, ya para perfecto. más añadiduría, mi pareja actual vive en Alicante, con lo cual una vez al mes voy a Alicante y vuelvo, con lo cual muchos kilómetros. El coche sí. sigue haciendo kilómetros, lo Sí. cual es un banco de pruebas. Sí. Y bueno, oye, 120.000 kilómetros en un año significa mucha carga rápida para poder llegar a esos niveles y teóricamente degradación de la batería, ¿no? Que es el gran tema de la polémica. Efectivamente, sí. Bueno, vamos a repasar en este vídeo con mucho detalle cómo está por dentro, cómo está por fuera. Hemos estado analizando un poco el estado de salud de la batería. Ya sabéis que estamos últimamente tocando mucho Tesla Model 3, que afortunadamente a la mayoría parece que les aguanta muy bien. Y después de estos 250.000 kilómetros, ¿tú has notado una degradación? ¿Sabes más o menos porque has conectado alguna máquina? Con una aplicación que tiene el teléfono, lleva mucho tiempo con un 13, que te dice. Con una pérdida del 13, Del o sea, estaríamos 13%. en el 86, 87, Sí. tranquilamente. Que, bueno, casa un poco con la experiencia que tenemos cuando el coche sale bien, ¿no? Y tú me decías que a nivel subjetivo no has notado ninguna diferencia ni de autonomía ni de rendimiento. Yo iba a mejor, porque como venía del Golf, que era un desastre, al principio con el coche iba con mucha precaución, muy cauto, muy despacito. Ahora también, entre que ya me he acostumbrado, he perdido el Range Anxiety este famoso, y que también la red de supercargadores ha crecido mucho, pues ya voy como con un coche totalmente normal. Eso es muy interesante, o sea, conversando contigo y escuchándote, la conclusión que saco es que tú te has ido amoldando al coche, esto está a años luz del Golf Sí, que tenías, que iba súper efectivamente, apurado, sí, el nada que primer ver. Golf eléctrico con 100 y pocos kilómetros, 100 kilómetros de autonomía al día, Reales 80, sí. lo cual te obligaba a estar todo el día enchufándolo. Sí. Y bueno, la batería se degradó por el uso tan intensivo que le dabas, pero al final ha sido más cómo ha evolucionado tu conducción y la red de cargadores que la propia degradación de la batería que ha tenido el coche, que es muy baja, ¿no? Sí, yo la degradación algo habrá, o sea, no lo he medido de una forma objetiva, sino con esta aplicación que más o menos calculará, pero yo en mi forma de conducir, de hecho, he ido a más, voy más cómodo, voy más relajado, no voy con esta ansiedad de Dios mío, no voy a llegar, o sea, voy totalmente como si fuese un coche normal. Me comentabas una cosa muy interesante, que tenemos que hacer la prueba empírica en el canal, o lo hacemos con un coche eléctrico o lo hacemos con el tuyo, que ahora adoptas la estrategia cuando viajas a Alicante, por ejemplo, que son 400 kilómetros, ¿eso cuánto es? Sí, más o menos 456, 400, creo que es de mi casa, poco 450 algo, sí. Claro, porque tú no estás en Madrid. Yo estoy en Valdemorillo, que está lejos, sí. Ahora has adoptado la táctica de hacer 2 paradas, y tardas menos que haciendo una parada, porque siempre en la cabeza es, ahora voy a parar y voy a cargar hasta el 90 y tantos %, ¿no? Y ahora como hay mucho cargador rápido, oye, le metes un enchufe de ¿cuánto tiempo? ¿15 minutos? No, ni eso, yo creo que una parada de 5 y otra de 10, una cosa así. 5 y 10. Sí, es más eficaz porque esto todo el mundo lo sabrá, que la curva de carga empieza muy potente y en cuanto llegas a un 80, bueno, a un 80 no, a menos, empieza a bajar y ya es muy poco eficiente la carga. Entonces yo la primera carga que hago es como de 5 minutos y la siguiente carga
pues igual un poquito más, 15. Siempre en cargadores de Tesla, entiendo. Sí. Sí. Esto es algo que os tenemos que enseñar con más detalle y gráficas, porque efectivamente, aunque sea contraintuitivo, hacer más paradas y más cortas, siempre que te pillen el rango bajo de carga de la batería, por la mayor velocidad de carga te puede compensar hacer una única parada y estar con el coche enchufado. Eso lo dejamos para otro vídeo porque es súper interesante. Bueno, no hemos preparado este vídeo para contarte solamente cosas bonitas y buenas. Es un Tesla Model 3 Dual Motor. El coche tiene unas prestaciones muy altas. Aguanta muy bien, es el rey del viaje, tú ahora viajas a velocidades siderales con él porque tienes mucha confianza, pero también has tenido problemas y hay algunas cosas que os quiero enseñar en el coche que están verdaderamente mal para tener 4 años de edad. Sí. Bueno, este, por cierto, por aclarar, es tu único coche, ¿no? Es mi único coche, sí. Tienes otros coches, Tengo coches, pero clásicos que no son usables. De aficionado, que sí, no son coches sustituibles por tu efectivamente. coche diario, que es este Model 3. Y una cosa muy curiosa es lo que te ocurrió cuando compraste el coche, con ese proceso tan, entre comillas, divertido que tiene Tesla de entregarte el vehículo, como el que vende las naranjas a palés, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó a los días de...? Nada, a los días lo he estado mirando, fue a los 2 o 3 meses de comprarme el coche, me empezó a dar un error el puerto de carga. Tesla te lo diagnostica en remoto, como siempre, lo llevé y el coche, recuerdo, en garantía, o sea, el coche estaba recién comprado. Y me dicen que había manipulado yo el puerto de carga porque estaba pegado por dentro con silicona, cinta americana, me mandaron unas fotos que intentaré recuperar y tuve que hacer frente yo al coste de la reparación. No fue mucho, fueron, bueno, 100 y pico euros, 150 euros creo recordar, pero en un coche nuevo que en garantía, yo os decía, ¿a quién se le va a ocurrir ponerse a toquetear el puerto de carga? Pues... Y no te creyeron, y tuviste que pagar cuando tuve te que entregaron pagar el coche. con un coche recién comprado, sí. ¿Este coche está fabricado en China o en Estados Unidos? Estados Unidos. Entiendo que Estados Unidos, por la edad. Estados Unidos, sí. O sea que la legendaria calidad de fabricación de la planta de Fremont, entiendo que... Bueno, alguien hizo una ñapa en la cadena de montaje y te ha tocado pagarla. Y me tocó a mí pagarla, efectivamente. Increíble. La cadena de montaje no, seguramente en la parte del final donde se arreglan, se subsanan los errores. El arreglo fue un poco chapucero. Sí, fue un poco chapuza, sí. ¿Qué más problemas has tenido con el coche en garantía o qué cosas se le han sustituido? En garantía se me rompió esta cámara también, en concreto esta, que igual dejó de funcionar y me dijeron, también la tuve que pagar, está en garantía, porque me dijeron que seguramente habría sido un golpe. No se veía ningún golpe, pero bueno. ¿Tú no habías sido? No, yo no. Golpe no tenía y dejó de funcionar. Y bueno, el volante, ahora lo veremos, el volante está pelado del todo, o sea, ya no... Destruido, y sí que entró dentro de los 4 años, pero como ya había superado los 180.000 kilómetros, me dijeron que tampoco lo cubría. Vale, y este coche tiene un problema muy conocido, aparte de lo del volante, que le pasa a mucho Tesla, quizá el problema más importante que tienen los Tesla Model 3, que sabes que tienes más papeletas para que te toque, es la peladura o burbujas en el volante, y luego el tema de las suspensiones, especialmente, sufren mucho. ¿Tú has tenido algún problema con la suspensión? Yo problemas no, pero como oí que daba muchos problemas, pues en una revisión aproveché y dije, me suena la suspensión, y me cambiaron los trapecios en garantía, los trapecios delanteros. O sea, ¿te los cambiaron? Eso sí, me lo cambiaron en garantía, que es lo único que yo no había notado nada, pero de forma preventiva dije, bueno, pues voy a decir que suenan, y sí me los cambiaron. Sí. Oye, a nivel de acabados en el interior, a nivel de asientos, ¿cómo valorarías el coche? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo sientes? ¿De comodidad te refieres? De comodidad y de calidad. De calidad muy justa, lo veo muy justo, pero vamos, de asientos, pues bueno, de comodidad, ergonomía, bien, pero lo veo justo de calidad. Pues ahora veremos, tenemos las gomas se empezaron a romper enseguida, el volante se peló enseguida, una de las fundas del pilar de atrás igual desde el principio se desengancha y no la puedes... De calidad justita, de calidad lo veo justo al coche. ¿Te lo esperabas así cuando te lo compraste? No, esperaba que fuese una cosa más... No esperaba que fuese un Mercedes o algo así, pero esperaba un poquito más, mejor acabado el coche. Así sí, si tuvieras que ponerle los principales pros y contras, está claro que la calidad de construcción sería uno de los cons. Sí, totalmente. Y a nivel de producto en sí, de respuesta de la marca, ¿cuáles serían así las cosas más destacadas, ahora que llevas ya una experiencia larga con él? Realmente para lo bueno y para lo malo. Pero te refieres a la respuesta de servicio postventa. Sí, en general de la marca, en general de la calidad del producto. A ver, la calidad del producto a mí me parece pues, un coche que a mí la función que le pido me la hace muy bien, estoy muy contento con el coche, pero no es un coche que premium, como se dice ahora. A mí me parece un coche, pues un coche normalito. De respuesta de la marca, es cómodo la forma que tienen de atenderte. Tú pides la cita por la aplicación del teléfono, te hacen un diagnóstico remoto y si ven que hay que sustituir piezas, hasta que las piezas no han llegado, no te recepcionan el coche, que además tú lo llevas ahí y no ves a nadie, no interactúas con nadie, lo abandonas, lo ponen en modo de servicio y cuando está te avisan y te lo cobran antes.
Y eso, con eso la verdad que bien, o sea, salvo porque me han hecho pagar cosas que yo creo que no debe haber pagado, pero las veces que lo he llevado a reparación, muy bien, o sea, el servicio de postventa, bien. Y luego el coche en general, pues a ver, yo estoy muy contento con él, pero sobre todo por el servicio que me da el coche, la batería, la red de carga, lo que te comenté antes de la cámara, que yo no cargo hasta un porcentaje. Yo sí, por ejemplo, el viaje a Alicante, que es lo que más hago, Esto es muy importante. Claro, paro en Saélices y en Albacete, no me preocupo, cuando el coche me dice que puedo seguir, sigo, y me da igual si hay llegado al 40, al 50, al 60. Tú has llegado a un punto ya que el porcentaje de la batería ni lo miras. Exactamente. Porque tienes un recomendador de rutas y calculador de kilómetros para llegar a destino. Exactamente. Y el coche te lo cuenta todo, no tienes que estar echando tú las cuentas. No tienes que hacer cábalas. Por eso, ya digo que yo el coche me decidí por la red de carga de Tesla, que yo con el Golf, aparte de lo mala que era la batería, también sufrí los cargadores, los pocos que había, que no funcionaban nunca. Yo a mi casa con el Golf he llegado en grúa muchas veces. Y Tesla sí que es verdad que nunca, jamás me ha dado un problema. Yo siempre he llegado, he cogido, enchufado, y estas famosas colas que tal, tampoco me han pasado nunca. Llegar y no poder cargar en un cargador. Pues entonces, fue la principal razón por la que compré un Tesla. Dicho queda. Oye, ¿has echado cuentas por casualidad? Bueno, a lo mejor no. ¿Has echado cuentas por casualidad de cuánto te hubiera costado, cuánto te has ahorrado a nivel de combustible? O como tú ya vienes de un coche eléctrico, no es algo que te... Sí, las eché, pero no te sé decir, o sea, igual me lo invento. Pero sí las eché y era una cosa disparatada, porque además en mi casa tengo placas solares, entonces la carga en casa me sale prácticamente gratis o gratis. Y bueno, luego el precio de la supercarga sí me parece razonable. ¿Cuánto estás pagando con la suscripción ahora mismo? Es que depende del cargador y de las horas, ahora por tramos horarios. Ahora va según el índice de ocupación y demás, de ocupación, ¿no? Y hay horas que tienen como horas valle, horas punta, creo que son 0,40 y algo ahora. Normalmente tu dinámica de carga es o cargar en casa, tienes un cargador corriente alterna, entiendo, sí. y si cargas en continua, cargas por ahí de viaje, siempre en supercargador de Tesla. ¿Qué porcentaje de carga de todas las cargas que le has hecho al coche dirías que ha sido en casa versus fuera de casa? Pues lo puedo mirar porque la aplicación te lo dice, luego lo miramos y lo contamos. Ahora mismo, también tuve el primer año mucho, porque viajé mucho con el coche, entonces claro, en ruta, pues a no ser que sea un destino muy cercano, tienes que parar por lo menos una vez. Yo sí que es verdad que la península que me la he cruzado arriba abajo, el punto más lejano yo creo que es Lisboa o Bayona. Por ejemplo, a Lisboa paraba una vez, paraba 45 minutos, es verdad, en Mérida, pero paraba una vez. Entonces, pues bueno, ya te digo que es una cosa que cuando viajaba sí que había que bastante supercarga, pero en casa, claro, todos los días. En el último año, según la estadística que le da el propio coche, casi el 80% de las veces se ha cargado en casa y un 22% fuera, de las cuales una parte importante también ha sido en una segunda residencia. Pues oye, Dani, si me das permiso, claro, vamos a meternos en el interior y vamos a echarle un vistazo también a todo lo que hay alrededor y vamos a ver en qué estado nos encontramos este Model 3 al que se le ha dado zapatilla, se le ha dado batalla. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues si os parece vamos a echar un repaso principalmente a la zona del conductor, que es la que más se ha habitado y la que en teoría más desgaste tenía que tener y efectivamente en la práctica más desgaste tiene. Estaba viendo que esto le pasa a todos los coches, no aguanta aquí, solemos conducir con el codo apoyado y acaba quedándose aquí un desgaste distinto en la superficie del plástico de la puerta, que no está pensado para eso, ¿no? Pero lo que llama la atención al entrar es cómo se han desajustado muchos plásticos. Fijaos lo que pasa aquí, que todo este plástico que va con grapas está completamente suelto, da un poquito de miedo verlo, y esto por más que lo vuelves a ubicar, lo vuelves a colocar en su sitio, con los golpes, con el uso, acaba volviendo a salir. O sea que la única manera de arreglar esto, que parece que se va a desmontar medio coche, sería directamente pegándolo o reajustando los paneles, no sé cómo, pero esto se ha quedado fuera. Igualmente también el plástico que bordea el asiento y que aloja los mecanismos del movimiento eléctrico del mismo, pues está completamente fuera de sitio. Y fijaos, eso nos lleva a la vista las gomas, cómo están las gomas en la puerta de acceso, aislantes de agua y de ruido, completamente carcomidas. Como en otros Model 3 que he visto, el estado del asiento la verdad es que es muy bueno, en contraste. No vemos prácticamente arrugas, no vemos degradaciones, no vemos grietas que indiquen
Y sobre todo y por encima de eso, la zona donde roza el pantalón cuando entras y sales, la zona donde roza la ropa, pues está muy bien, muy bien. Es muy curioso cómo el asiento resiste también. Y bueno, del interior no hay mucho que contar. Con vuestro permiso me voy a sentar dentro del coche para enseñarte el detalle, el peor detalle que tiene este coche, con diferencia, que es el estado del volante. Bueno, había visto volantes a los que se le levantaba como ampollas, pero no un desgaste como este. Es verdad que Dani, a medida que el volante se ha ido pelando, él lo ha ido repelando para intentar quitar lo que estaba suelto, y bueno, y al final el volante se ha quedado desnudo y pues tiene un aspecto bastante cochambroso que desmerece bastante el coche y el estado del vehículo. Este es un fallo recurrente común en los Model 3, no aguantan y al final hay que retapizarlos, hay que cambiarles, hay soluciones para poder dejar el volante en condiciones. Me comentaba Dani que todo lo que es el sistema multimedia del coche, la pantalla, todas las funcionalidades del coche que se gestionan desde la pantalla y por lo tanto es algo crítico, absolutamente crítico, no le han fallado nunca, esto está bien, es importante, e igualmente, más allá de los signos de uso, de desgaste del coche, todo lo que son los elementos del salpicadero, que me refiero a los plásticos y al acabado este, sutil acabado de madera, están en buen estado. O sea, realmente, como es un coche que tiene pocos recovecos y pocas filigranas de diseño, pues tampoco hay muchas cosas que se puedan estropear o que se puedan degradar, ¿no? Como te decía, el estado de los asientos es muy bueno. Ya habéis visto que Dani no es precisamente un bailarín de ballet ruso, y aún así el estado del asiento está muy bien, también su mullido. E igualmente, como no tenemos techo con tapizado, tenemos un techo de cristal con una barra en el centro, pues no tenemos mucho que comentar. Por aquí arriba todo parece estar bien fijado, así que como ya ves, los daños que tiene el vehículo están muy centrados en todo lo que es el uso del conductor. Es normal, el 90 y muchísimos % del tiempo este coche ha estado ocupado por una sola persona, pero sí que es cierto que aquí detrás habitan niños y aún así no hay problemas de roturas o elementos más allá de la posible suciedad que se haya podido ir dejando con el tiempo. Eso sí, hay otro detallito más que te quiero enseñar. Hay un punto en la parte trasera del coche que también ha sufrido desgaste, y es el mecanismo de articulación del maletero, que se desencajó. Aquí hay una zona en la que se ve que incluso ha llegado a rozar un poco con el módulo de encima. Al final Dani, con mucha paciencia y regulando las bisagras, ha conseguido que el maletero abra y cierre pues con normalidad. Hubo una serie de Model 3 en los que no era raro ver condensación de agua en el interior de los pilotos traseros. Me comenta Dani que en este coche nada, cero en absoluto. Lo que sí que ha ocurrido, como puedes ver, ya poniéndonos finos, es que el puerto de carga ya no queda enrasado cuando cierra, ha cogido un poquito de holgura, nada grave, pero bueno, ya no está como estaba cuando se compró el coche. Y otra cosa importante, y un punto a favor del coche, es precisamente el hecho de que el vehículo se puede ir actualizando con actualizaciones remotas, que hasta ahora la mayoría de ellas han sido gratuitas, como el hecho de que el coche haya podido empezar a disponer de faros adaptativos cuando se compró el coche no los tenía disponibles. Y por cierto, ese era uno de los puntos claramente de mejora que tenían los Tesla Model 3 cuando salieron al mercado, que es la calidad y el alcance de las luces de cruce y de las luces largas. Calidad de los plásticos en la parte del conductor, volante, trapecios de suspensión, son los elementos que más sufren en este coche y que más documentado está que van a dar problemas. Por contra, afortunadamente, todo lo que es el tren rodante, si está bien cuidado, todo lo que es la batería igualmente y los motores eléctricos son mucho más fiables que el resto de los Teslas que se habían desarrollado hasta la fecha, y en ese sentido el Tesla Model 3 está saliendo muy bueno. Cosas buenas que tiene este vehículo, proverbiales, por supuesto sus prestaciones y también su comportamiento dinámico. Se siente, se nota claramente que estamos ante un coche muy aventajado en ese sentido, y a Dani, que le gusta conducir, pues la verdad es que es un coche ideal para aquellas personas que gustan de conducir, porque aúna una muy buena sensación de conducción a un tarado de la suspensión que, siendo tirando a duro, pues no es insoportable, ¿no? Es muy curioso, como ha acabado todo pelado el volante, el tacto que tiene te hace masaje según lo vas utilizando. Volantito tirando a pequeño que a mí me gusta particularmente. La verdad es que hace tiempo que no me subí a un Model 3, al menos en esta generación. Es un coche claramente con una suspensión que tiende a ser dura, rozando lo seco, pero bueno, agradable para aquellos que gustan de poder tener reacciones rápidas. Es un coche con una dirección bastante rápida y bastante agraciado en ese sentido. No noto que haya muchos ruiditos o crujiditos de momento. La verdad es que lo del dual motor y su capacidad de aceleración es espectacular. No se han cambiado pastillas en ningún caso, en ningún momento. Es una de las ventajas de la frenada regenerativa. Sí que es verdad que yendo por la autovía hace un rato he notado un poco de vibración, cierta resonancia,
que bueno, eso a saber, ¿no? De dónde viene, puede ser perfectamente una llanta que esté mal equilibrada o varias, y bueno, pues con tantos kilómetros los golpecitos y el desgaste de los neumáticos, etcétera, puede venir por ahí la cosa. En todo caso, una revisión de los elementos de suspensión en este coche, si estás pensando en comprarte uno usado, es prácticamente obligatoria, porque en muchos casos hay desgaste y toman holguras precisamente por la cantidad de par motor que tiene que entregar, y bueno, pues no acaba de digerirlo bien la suspensión, ¿no? La climatización, voy a ponerla un poquito más fuerte, funciona muy bien, y como en muchos coches eléctricos, tanto por dentro como por fuera, a nivel de sonido es bastante escandalosa. Tanto la calefacción como especialmente el aire acondicionado son muy ruidosos. No noto que haya ningún tipo de desgaste ni holgura en el tacto de la dirección, los frenos no se hunden especialmente, el tacto que te transmite el coche a la hora de conducirlo, sinceramente, no es de coche de 250.000 kilómetros. Este coche puede hacer muchos más kilómetros en el estado en el que está, me refiero a toda la parte mecánica del vehículo. Y bueno, como aquí no hay ni motor, ni tubo de escape, ni nada que vaya a generar ruido, pues la verdad es que la sensación que tiene uno a la hora de conducirlo es que está conduciendo un coche prácticamente nuevo. Solamente ese punto del sistema de climatización, que es bastante ruidoso, bastante escandaloso. Y por cierto, estaba toqueteando aquí, trasteando con el sistema de orientación de la ventilación por la pantalla. Dos cosas tiene este Model 3 que son reseñables. La primera es que esta unidad todavía era de las que tenía 3 niveles de regeneración en la frenada, que luego Tesla lo quitó, no se sabe muy bien por qué, pero la verdad es que no es una cosa que sobre. En los posteriores Model 3 ya no existe, y en el actual tampoco. Y lo otro es el asunto del techo de cristal, que es algo en lo que coincide todo el mundo, y bueno, y especialmente pues cuando hablas con taxistas también, y es el hecho de que no protege lo suficiente de la radiación solar que tenemos en España. Y eso provoca que el interior sea muy caluroso, y eso provoca un extra de energía gastado en la climatización que se podía haber solventado de otra manera. Hay por ahí soluciones que te venden de todo tipo, desde oscurecerlo hasta una cortinilla en AliExpress, pero lo suyo sería que el coche hubiera tenido pues un planteamiento mejor en ese aspecto, teniendo en cuenta que el vehículo viene de un diseño de California, donde tampoco es que estemos hablando de Laponia, precisamente. Hasta aquí, queridos amigos, ¿qué os parece el Tesla Model 3? Tenemos ya bastante claro, yo creo, con este vídeo y los que hemos publicado, cuáles son los puntos débiles del coche. La calidad de acabado es una de ellas, y también los puntos fuertes. La resistencia de su batería y de su tren rodante es verdaderamente elevada. Es un coche con una conducción muy agradable, y por contra, la suspensión sufre, el interior también, aunque al ser un coche tan minimalista, digamos que los problemas están muy localizados. Nada más, espero que el vídeo os haya parecido ilustrativo e interesante, y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.